Muy buenas tardes, les contamos que en esta fecha Herramientas para Crecer vuelve a transmitirse desde casa. Estamos probando la señal en minutos más. Nos conectamos con nuestros operadores que también están trabajando desde casa. La FM 95.1 Radio Nacional del Paraguay. Hoy vamos a hablar de un tema interesantísimo, como siempre, de la mano de profesionales universitarios que quieren compartir contigo sus conocimientos. Entonces, minutos más arrancamos, tengan un poquitito de paciencia. Universitarios que quieren compartir contigo. Entonces vamos compartiendo también esto en nuestra fanpage Herramientas para Crecer, que estamos en Facebook, estamos en Twitter. En Twitter estamos como @paracrecerpy. Estamos esperando que se unan a nosotros nuestros compañeros. Ahí estamos llamando. Usamos la aplicación Teams de Microsoft Office 365 para hacer todas nuestras conexiones con los diferentes programas que emitimos los presentadores desde nuestros respectivos hogares. Ahí estamos esperando conectarnos. Bueno, mientras tanto te cuento que este viernes 8 de mayo tendremos una webinar que se llama Introducción al Branding, aprendiendo a cómo comunicar el valor de tu marca. Esto va a ser presentado por la licenciada Carmen Díaz y es una iniciativa de la Universidad San Ignacio de Loyola. Puedes saber más detalles entrando a su fanpage que se llama USIL, Universidad San Ignacio de Loyola, Paraguay. Es este viernes 8 de mayo a las 10. Los viernes a partir de las 16 horas, con la conducción del profesor Oscar Llanes Torres y quien les habla, Elvio Venegas, en la 95.1 FM Nacional. Hola amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más, el capítulo número 12 de Herramientas para Crecer por la 95.1, la FM de Radio Nacional del Paraguay. Soy Juan Carlos Rojas Chamorro al servicio de todos ustedes y les presentamos este programa educativo Herramientas para Crecer, una iniciativa universitaria de servicio a la comunidad, donde compartimos temas útiles y de impacto constructivo. Te presentamos el Paraguay del trabajo, con nuestra forma tan particular de hacer bien las cosas. Nuestros invitados son referentes universitarios y destacan los valores humanos en los sectores académicos, empresariales y sociales. Nos comprometemos a difundir buenas obras en el Paraguay que queremos para nosotros y para las futuras generaciones. Tendremos buenas noticias desde diferentes puntos de nuestro querido país, desde la ciudad de Pilar, desde San Juan de Pomuceno, y también consejos para una vista saludable que nos llega desde la ciudad de Encarnación. Colaboran y hacen realidad esta iniciativa y les enviamos un saludo muy especial
a todos ellos, que son Lourdes Flor en Ciudad del Este, Beto Mazó en Pilar, Félix Fariña en Villa Hayes, Virginia Lugo y también Román Cuyer en Villarrica, Marco Bogado en Encarnación, Renato Ortiz en Asunción, Arnaldo Ríos y Soledad Galeano en San Juan Nepomuceno. Un reconocimiento muy especial a nuestros ingenieros de sonido, quienes también están trabajando desde casa. Nilsa, Filemón Gómez, Víctor Quiroga, Faustino Mesa, Agustín Palacios, Hugo Jara y operadores de la 95.1 FM de Radio Nacional del Paraguay. Hoy particularmente acompañados de la compañera Adelaida Cardoso. Muy buenas tardes. Y ya escuchamos esos consejos para una vista saludable que nos llegan desde Encarnación. Hoy hablando de quemaduras químicas con el doctor Marco Bogado. Comentamos a nuestros internautas que estamos escuchando en la señal de la frecuencia, las cápsulas. Le vamos a pedir luego también a nuestros operadores que incluyan el audio en esta conversación.
¿Qué platos hay? Por 50 años con mi esposa. Ponete una José. ¿Cuál celular venía? Ya, no venía, me estaba llamando. ¿Ah? Y de esta manera hemos escuchado los consejos para una vista saludable que nos llegan desde la ciudad de Encarnación de la mano del doctor Marco Bogado. Le pedimos también a nuestra operadora, en este caso, que para el siguiente audio que nos incluye también para que nosotros podamos tener ese retorno. Y estamos en compañía del doctor Héctor Rodríguez, con quien vamos a conversar en esta tarde acerca de consejos financieros para microemprendedores. Este es un momento en el que las diferentes iniciativas de nuestros emprendedores, de los pequeños, medianos y, ¿por qué no, también de los grandes, de las grandes empresas, tienen que reinventarse? Estamos constantemente escuchando esta parte del perrito que están escuchando ustedes, que como saben trabajamos desde casa y son cosas que suceden, ¿verdad? Hay que tomársela con sentido del humor. Bueno, doctor Héctor Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a Herramientas para Crecer. Te escuchamos. Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, felicitarle a la radio, felicitarte a vos por esta manera de hacer patria, porque tomaron lo bueno que hay en tecnología disponible y lo están convirtiendo en una mejor posibilidad para todos nosotros, sin interrumpir aquella secuencia de programas que vos ya tenías desde el año pasado. Y esto me parece a mí muy, muy significativo, porque es un esfuerzo institucional muy importante y un esfuerzo personal, que yo sé que voy a utilizar recursos propios, tecnología propia y todo eso también, ¿verdad? Y por supuesto la ayuda, la orientación permanente de todos los compañeros de la radio. Eso en primer lugar. En segundo lugar, les agradezco la paciencia que puedan tenerle a mis perritos, que realmente ya no sé dónde meterle. Le metí claro, dentro de una caja y todavía estamos en cuarentena, ¿verdad? Estamos en cuarentena y tenemos que cuidarnos todos. Sí, así mismo es. Bien, hoy quisiera hablar un poquito brevemente, en realidad, porque esto da para conversar largo y tendido, pero quisiera hablar brevemente sobre 6 puntos relacionados a las finanzas de la principalmente la microempresa, ¿verdad? Aquella empresa cuyo fundador está aún a la cabeza y está haciendo lo posible para sobrevivir y generar oportunidades dentro de este cuadro que nos está tocando vivir. Históricamente nunca se vivió una situación igual en el mundo. Entonces, digamos, por un lado podemos ver la crisis, como dice mucha gente, pero por otro lado yo también llamaría de oportunidades, porque así como vos encontraste la oportunidad de aplicar tecnología para poder generar este contenido, asimismo es posible encontrar oportunidades, y de hecho se han encontrado. Por ejemplo, mucha gente se está dedicando ahora mismo a la cuestión de delivery. Tanto es así que inclusive hay un decreto del Poder Ejecutivo donde se establecen, a través del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, el protocolo para delivery. Es decir, se están cambiando muchas cosas. Esta pandemia sacudió varios esquemas. Sin embargo, hay un esquema que continúa y que es permanente. Es el esquema económico. El esquema económico prevalece desde tiempos inmemoriales sobre los seres humanos.
¿Por qué? Porque es a través de la economía como nosotros atendemos nuestras necesidades. Y en ese sentido, el primer punto que quiero resaltar es la importante separación de la empresa y de la familia. El hecho de que sea una empresa no implica necesariamente que tienen que estar directamente familiares en ella. La familia pone su capital para que la empresa, que es otra persona, es una persona jurídica, le genere riqueza. Eso tiene que quedar muy claro. A veces, y yo diría inclusive hasta muy frecuentemente, nuestros empresarios confunden la propiedad del dinero que se encuentra en la caja de la empresa. Y eso es bastante peligroso. Y del mismo bolsillo del cual paga las cuentas de la casa, paga la luz, paga el agua, paga las cuentas de la casa en general, de ese mismo bolsillo paga también lo de la empresa. Y eso es sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque hace que la persona deje de percibir si en realidad está ganando o está perdiendo. Puede ser que comience a navegar en aguas muy turbulentas y no se esté dando cuenta, en términos empresariales, y no se esté dando cuenta. ¿Por qué? Porque está sosteniendo la empresa con sus recursos propios. Es muy importante separar claramente la cantidad de dinero que se le asigna a la empresa. Esa cantidad de dinero debe ser totalmente aplicada y debe generar determinada riqueza. ¿Cuál es la riqueza que debe generar? Y debe generar por lo menos, al menos, lo equivalente a una aplicación bancaria. Es decir, entre 8 y 12% al año. Eso debe generar el dinero que uno aplica en una empresa. Imaginemos una situación hipotética. Yo estoy aplicando dentro de mi empresa, junté todos mis ahorros y conseguí meter 100 millones de guaraníes dentro de mi emprendimiento. Entonces ese dinero tiene que generarme alrededor de 12% al año. Entonces, estaré yo esperando ganar 12 millones de guaraníes. Los 100 millones continúan siendo mi propiedad y continúa bajo la propiedad de la empresa, pero lo que gané en realidad es solamente 12 millones de guaraníes. O sea, alrededor de 1% al mes. ¿Sí? Es decir, 1 millón de guaraníes al mes. No, pero eso es muy poco. Cualquiera me diría eso. Sí, es cierto, pero existen algunos otros parámetros que vamos a ir viendo un poquito más adelante, que son ciertas referencias claras con relación al dinero que se pone en juego dentro de una empresa. Solo como una breve referencia, les puedo decir que es técnicamente imposible que una empresa gane más del 25% al año del capital invertido. Sí, paga todos sus impuestos, sí, paga todas sus tasas, sí, paga toda la carga social si es que tiene empleados. Y ahí llegamos a un punto muy importante. El dueño de la empresa, ¿qué es? ¿Es socio o es empleado de la empresa? Mi recomendación es que el dueño de la empresa se asigne o se autoasigne una determinada cantidad de dinero a título de salario. ¿Por qué eso? Y sencillamente para poder separar bien lo que puede gastar de lo que no puede gastar. Absolutamente. Y ahí vamos a hacer una pequeña parada, querido doctor Héctor Rodríguez, que aquellos que se hayan unido en estos minutos, estamos hablando de finanzas para microemprendedores. Empezamos a hablar del primer punto, la separación entre el negocio de los recursos de la familia. Le pedimos a nuestra operadora Adelaida Cardoso que nos conecte con el verdadero sur de nuestro país, porque llegan buenas noticias desde Ñembucú. El compañero
de Tomaso, de ZP12 Radio, Carlos Antonio López de Pilar, tiene buenas noticias para todos nosotros. De kit de alimentos. Esto es para las escuelas del departamento de Ñempucú. Así lo anunció el gobernador del departamento, el licenciado Luis Federico Brites Cuevas. Arrancó ya desde ayer la distribución de los kits de alimentos correspondientes al almuerzo escolar de la gobernación para 6 escuelas en esta primera etapa, 6 escuelas de Pilar: la Escuela Básica Carlos Miguel Jiménez, Escuela Básica San Alfonso, Escuela Básica San Miguel, la Escuela Básica San Ramón, la Escuela Básica San Blas y la Escuela Experimental Narciso González Romero, así también como en la localidad de Alberdi ya también se llevó los kits de alimentos y merienda escolar correspondiente al mes de mayo. Además de las escuelas mencionadas de la ciudad de Pilar, los kits de alimentos del almuerzo escolar de la gobernación de Ñempucú llegan a los departamentos, decía la localidad de Alberdi, también de Villa Oliva, de Cerrito, y paulatinamente en el transcurso de los próximos días se irá ampliando la cobertura hasta llegar a las 103 instituciones educativas que corresponden a la gobernación de Ñempucú para beneficio de cerca de 8.000 escolares matriculados en el departamento. Como en la primera entrega, la distribución a las familias se realiza en coordinación con la dirección y docentes de cada institución educativa beneficiada con el almuerzo escolar de la gobernación de Ñempucú. Estas son las informaciones y en positivo, por supuesto, para nuestro espacio ahí en Radio Nacional, compartiendo contigo, Juan Carlos, y con toda la audiencia. Con relación a la entrega del almuerzo escolar y merienda escolar para todos los niños de las instituciones educativas del departamento de Ñempucú, que corresponde a la gobernación del departamento de Ñempucú, hablamos con la magíster Cintia Ortega y Ioitía, secretaria departamental de Educación de la gobernación del Ñempucú. Ioitía, secretaria departamental de Educación, se inicia la segunda entrega de los kits de alimentos correspondientes al almuerzo escolar y merienda escolar de la gobernación de Ñempucú. Muy buenos días. Asimismo, Federico, estamos acompañando el inicio de la segunda entrega, como bien dijiste. La primera entrega iniciamos en esta escuela y iniciamos nuevamente la segunda entrega en esta escuela, y al mismo tiempo también es importante mencionar que esta mañana también ha iniciado la entrega en la zona norte del departamento y en el distrito de Cerrito. Entonces estamos iniciando el proceso de trabajo en forma conjunta siempre con las autoridades educativas, la dirección educativa departamental, los directores de las diferentes instituciones educativas y los docentes. La comunidad educativa toda, realmente un trabajo muy coordinado como ya nos tienen acostumbrados los docentes de las diferentes escuelas. Mucha satisfacción por parte de los padres que están retirando los kits en esta institución. Asimismo, podemos corroborar la satisfacción de los padres, la buena calidad de los productos que están retirando y la buena cantidad también, correspondiente a un mes más, digamos, la cantidad de productos que están retirando. La experiencia de la primera entrega permite que en esta oportunidad se imprima mayor dinamismo y se programe que en una semana se pueda cumplir con toda la distribución departamental. Asimismo, fue una experiencia ya ganada, y en ese sentido tanto autoridades educativas, gobernación mismo, ya podemos trabajar con una mayor rapidez. Los padres de familia también ya están conociendo el sistema de trabajo, la necesidad de estar en coordinación en forma permanente con los profesores de grados y respetando siempre las reglas sanitarias. Entonces ya es un proceso conocido, y al mismo tiempo el contacto permanente con sus docentes en relación a las tareas que vienen realizando los niños y los padres de familia hace que el proceso sea mucho más rápido, fácil y ya con mucho dinamismo. Se ha aprobado la incorporación de la banana, por ejemplo,
El culpable de ese ruidito soy yo. Estamos en vivo transmitiendo desde casa. Estoy con mi retorno. Estuvimos escuchando a los amigos desde la ciudad de Pilar, entonces contando esa buena noticia de la entrega de los kits, la segunda entrega de los kits a los diferentes padres de familia para que estos también puedan compartir con todos los que forman parte ahí de esa comunidad académica. Bueno, estamos hablando con el doctor Héctor Rodríguez acerca de las finanzas, que en estos momentos hay que tener consejos para financieros que hay que tenerlos muy en cuenta, particularmente los pequeños y medianos emprendedores. Aprovechamos para enviar saludos hasta la ciudad de Lambaré. El compañero Andrés Legal está en compañía a través de las redes sociales también. Hasta la ciudad de Limpio, el licenciado Carlos Ferreira Montiel. Un abrazo muy grande también para Ulises Fretes. Nos acompaña desde la capital del Chipá la señora Marilu Ovelar. Muchas gracias por el comentario. No lo voy a repetir por las dudas. El colega economista Arturo Medina Ávila también. El licenciado Jorge Daniel Bartomeu también en el departamento de Canindeyú de la ciudad de Salto del Guairá. Rodolfo Sánchez, ojalá me entere yo en dónde te encontrás, así que un saludo, un abrazo muy grande desde Asunción. También un abrazo a Natalia Caballero en la ciudad de Luque y a los amigos de Fernando de la Mora, de la familia Román, que nos acompañan a través de las redes sociales. Bueno, doctor Héctor Melgarejo, doctor, ya te cambié el apellido, doctor Héctor Rodríguez, esa separación entre las finanzas de la familia y las finanzas del negocio, de la empresa, el primer consejo. El segundo consejo fue que el emprendedor se autoasigne un salario, justamente para tener muy claro qué es lo que puede tocar y qué es lo que no debe tocar. ¿Cuáles son esos siguientes consejos? Sí, bien, en ese rango, en esa visión de autoasignarse una suerte de ingreso, hay ahí que uno debe considerar si es micro, pequeño y mediano empresario inclusive. Hoy en día el Instituto de Previsión Social permite el aporte de autónomos. ¿Qué significa eso? Y este es un dato no menor. Eso significa que uno puede aportar a una caja jubilatoria con servicio de salud. ¿Sí? Eso hace falta. Eso hace falta. Eso le hace falta al trabajador, eso le hace falta al emprendedor, eso le hace falta a la persona que lleva adelante una empresa, porque ni él ni su familia deben quedarse al descubierto. Entonces, si uno se autoasigna una determinada cantidad de dinero, es importante que aporte por lo menos sobre la base del salario mínimo a IPS. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿cuánto sale hoy en día, cuánto está costando un seguro médico individual? Uno de mediano pelo sale por lo menos 400, 500 mil guaraníes. ¿Sí? Aportando sobre el salario mínimo, uno va a tener posibilidad de jubilación y posibilidad de un servicio médico casi ilimitado. ¿Y por qué digo eso? Porque tarde o temprano, por más seguro médico que uno tenga, tarde o temprano uno acaba cayendo dentro del servicio de salud pública o de previsión social. ¿Sí? Cualquier seguro médico ofrece 5 días de terapia intensiva. En IPS eso puede ir mucho más. ¿Sí? Entonces, todo eso uno debe pensar, principalmente si es que la actividad del micro, pequeño, mediano empresario es del tipo industrial, donde los riesgos físicos y de salud en materia laboral son muy presentes. Entonces, eso también hay que considerar. Es importante eso. Ya dentro del campo del ahorro de la empresa, del dinero que la empresa gana, es conveniente que la empresa divida en 3 partes, iguales si se quiere. Supongamos que una empresa llega a ganar líquido 30 millones de guaraníes o 15 millones de guaraníes. Ya estamos hablando ya del beneficio neto que obtiene
este negocio. Efectivamente, ya se descontaron los costos, ya se descontaron los gastos, ya nos quedamos con el beneficio neto antes del impuesto a la renta. Entonces, ¿qué debe hacer el empresario? El empresario lo que debe hacer es dividir eso en 3 partes. Una parte para su sustento. Y esa era la parte que correspondía a la familia a los efectos de poder ir autoasignándose un determinado valor, ¿sí? Una parte para capital operativo de la empresa. Y una tercera parte para el retiro, para cuando la persona tenga que dejar el servicio. O sea, son pequeños ahorros que debe realizar, de lo contrario se va a encontrar en una desagradable, espero que no vuelva a repetirse ninguna pandemia, pero muchísimos de nuestros empresarios se encuentran en la situación en que hoy no hicieron esos ahorros, llegaron a ganar buena plata en su momento, pero ¿qué hicieron? Y confundieron todo. Mezclaron el dinero de la caja con su dinero propio y este es el momento en que no tiene cómo reponer mercadería, no tiene cómo llevar adelante la economía familiar, no tiene cómo esperar más tiempo, ya no le queda espalda financiera. Y es para ese tipo de situaciones que constantemente la empresa tiene que estar preparándose. ¿Sí? Ser empresario no es solamente ganar plata, es decir, sino también prepararse para la contingencia. Justamente, es decir, profesor, tenemos que recurrir a un comportamiento mucho más previsional, porque probablemente antes vivíamos más o menos el día a día, y ahora eso ya nos ha demostrado esta situación, no podemos repetir esos errores, sino que tenemos que no solamente precautelar nuestra seguridad económica como personas que con el tiempo vamos a tener que retirarnos, sino que también prevenir esas condiciones para nuestra familia. Asimismo nosotros probablemente como emprendedores, como líderes, somos cabeza de familia y tenemos que prever tener recursos para contingencias largas. Teóricamente, en un cálculo muy básico, pero muy básico de un plan de negocios, se debería tener al menos 3 meses de capital operativo. La mayoría de nuestros empresarios no lo tienen y literalmente ahora están sacando la lengua afuera. ¿Sí? Después de 2 meses, 45 días tal vez, ya no aguantan, ya no dan, ya no les alcanza. ¿Por qué? Porque consumieron las reservas, no las constituyeron. Y si las constituyeron, las consumieron antes de tiempo. Se fueron a Cancún, se fueron al Brasil, se fueron a diversos lugares, viajaron, se dieron gustos, ¿verdad? Y este es el momento en que no tienen reservas para poder enfrentar esta situación crítica que exige tener una espalda financiera. ¿Sí? Hay que ser muy previdente y conservador. Sí, ahí me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Quizá no es que esté mal que uno como empresario, como trabajador, como familia, nos demos un gusto, sino que hay que saber claramente de dónde tiene que salir ese dinero. O sea, es muy importante seguir este consejo de tener las diferentes puertas preparadas, es decir, la puerta de la previsión, es decir, resguardar ese capital operativo, esa puerta preparada para los gastos de la familia y ese otro capital que mencionaste que tiene que estar reservado para las actividades de la empresa. Entonces, no es que esté mal que un empresario después de determinado periodo de tiempo se dé determinado gusto, pero es importante que antes que eso estén cubiertas estas necesidades propias del negocio, porque si al negocio le va mal, y evidentemente luego le va a ir mal a la familia, económicamente estamos hablando. Sí, así es. Ahí yo rescato un poco una comparación que hizo un consultor japonés que tuvo la oportunidad de visitarnos en el Paraguay, y él me dice, decime Héctor, me dice, ¿vos le pedís un departamento o un automóvil a un bebé? Y no, le dije. Y me dice, ¿acaso vos no le das de comer al bebé? Y sí, le dije, hasta que crezca, ¿verdad? Me dice, sí, le dije.
Ah, ¿y por qué no hacen la misma cosa en unas empresas acá en Paraguay, men? Acá nuestro empresario se autodenomina empresario y lo primero que hace es darse sus lujos. Lo primero que hace es meter mano en la caja. El meter mano en la caja, mezclar sus cuentas, como decir, darse más lujos que trabajo propiamente. Por supuesto, no es el caso de todos los empresarios, pero es la mayoría de los casos de estos empresarios que en este momento se encuentran en situaciones críticas. Totalmente. Así de sencillo, así de simple y así de sincero tenemos que ser. Porque en la parte económica, si hay algo que prima siempre es la sinceridad. Finalmente, ¿tenés o no tenés? Absolutamente. Nada más que eso. ¿Y tenés crédito o no tenés crédito? Nada más que eso. No hay otro término para la economía. Quiero aprovechar, querido doctor Héctor Rodríguez, para enviar saludos también a quienes siempre nos acompañan todos los martes, a la abogada Celeste Cardoso, también a Andrés Legal, que nos envía un mensajito muy lindo, también Lourdes Salga del Ministerio de Hacienda, que nos está acompañando a través de las redes sociales. Y quiero hacer una observación, porque lo decía al principio el doctor Héctor Rodríguez, ténganme mucha paciencia porque mi mascota está también dentro de la cuarentena, entonces eventualmente interviene con nosotros. Quiero decirles que estamos transmitiendo desde casa, nuestros operadores también están trabajando desde casa, teniendo todos los cuidados correspondientes también, los compañeros del área técnica desde los estudios centrales, y decirles que estamos ya en el mes de la madre y de la patria, probablemente uno de los meses más importantes por el significado que tiene. Nosotros también ya hemos puesto nuestro pabellón nacional para que nos acompañe a lo largo de todo este mes. Y una forma de hacer patria también es esto que nos está enseñando desde los primeros minutos de herramientas para crecer el doctor Héctor Rodríguez, justamente que nosotros, primer consejo, separemos las finanzas de nuestra familia de las finanzas de nuestro negocio. Socio empresario tiene que autoasignarse un salario, de tal manera a no confundir luego de entrada eso mismo. Luego ser previsor, es decir, cotizar a la previsional para que nos estemos preparados para el futuro. Luego esa división en tres partes como mínimo de los beneficios que nos genera nuestra empresa. Bueno, ¿por dónde seguimos, doctor Héctor Rodríguez? Sí, y aquí entramos en una parte un poquito delicada. Un poquito delicada porque necesitamos probablemente la ayuda de un profesional. Pero aún sin ayuda profesional se pueden hacer muchas cosas. Y es la cuestión de los registros de la empresa. Mínimamente para una microempresa, supongamos que yo sea una microempresa de venta de comidas en la calle. Tenemos que tener siempre esa visión de empresa, ¿verdad? Desde el vamos tenemos que pensar en términos de empresa. Y el tema de los registros de todos los ingresos a la empresa y los egresos de la empresa. ¿Qué significa esto? Que cuando comenzamos nuestra empresa y le vamos a poner 30 millones de guaraníes para comenzar nuestra pequeñita empresa, nuestro carrito más o menos grande de comida, separemos y coloquemos en una caja los 30 millones de guaraníes. Podemos abrir una cuenta de ahorro en una cooperativa y mantener ya separado ese dinero, pero desde el vamos. Y todo dinero que entre de los ingresos de mi negocio de comida, así como los que salgan por el pago de todos los elementos que tengo que pagar, todos los permisos de la municipalidad, todos los insumos, costos relacionados de los insumos, las materias primas, todo eso registrarlo. No hace falta que se siga una técnica muy depurada. Bastaría con registrar fecha y en qué se gastó y el comprobante que se tiene. Fecha en qué se gastó y el comprobante que se tiene. Fecha en qué se gastó y el comprobante que se tiene. ¿Sí? Eso sería más que suficiente. ¿Para qué? Para poder en algún momento separar todas las cuentas y armar nuestro balance.
¿verdad? Nuestro flujo de efectivo, armar nuestro estado de resultados. Eso sería mucho más fácil si es que tenemos todo anotadito, lo que entró y lo que salió de esa cuenta de la cooperativa, ¿verdad? Que es lo que habitualmente es más fácil tener en este momento del país. Si bien hoy en día existen bancos que te permiten abrir cuentas de ahorro inclusive por internet, pero para el que no tenga facilidad de internet, es conveniente irse nomás a la cooperativa, colocar ahí el dinero que va a destinar a ese negocio, ¿verdad? Y anotar en un cuaderno todo lo que entró, todo lo que salió. Pero todo, con precisión. Eso nomás. Es decir, dotarle de un orden a nuestros ingresos y a nuestros gastos para que, siguiendo el orden del siguiente tema del que vas a hablar, podamos tomar decisiones con base en la información que tenemos, porque a veces a los microemprendedores le consume el día a día. Entonces no hay tiempo para revisar en ese momento. Pero si ya llevamos este consejo que nos estás dando, de tener esos comprobantes bien ordenaditos, bien estructurados, incluso puede que no tengamos internet, pero la mayoría tenemos un teléfono celular. Y hoy en día uno puede tener su planillita en el mismo teléfono celular, doctor. Así mismo es, así mismo es. Pero y aún no siempre es posible que el microemprendedor tenga todos esos recursos. Con tener en un cuadernito anotado 3 cosas: fecha, concepto y el monto. Por dar un ejemplo, pago de materia prima, ¿verdad? Y la fecha y el monto. Y nada más que eso. Entonces nosotros ya nos vamos sabiendo y podemos rápidamente ver cuál es el movimiento que estamos teniendo. Y finalmente va a ser más fácil saber si estamos ganando o estamos perdiendo dinero, porque ese es el grave problema de nuestro empresario, que no entiende o le dificulta mucho comprender que si no está ganando dinero, está perdiendo. Al no poder generar ese 12% sobre el capital invertido, automáticamente se está perdiendo. Absolutamente. En economía no existe empate. Existe ganancia o existe pérdida. Porque si dejaste... Absolutamente claro el doctor Héctor Rodríguez. Y vamos nuevamente hasta cabina de operadores, en este caso desde la casa de la compañera Adelaida Cardoso, y le pedimos escuchar esas buenas noticias que nos llegan desde el departamento de Casapa, porque ahí está Arnaldo Ríos Anzoátegui desde la ciudad de San Juan de Nepomuceno. Seguimos informando aquí desde Casa Buenas Noticias Casapa. DNF sucursal San Juan de Nepomuceno Solidario. Los funcionarios del Banco Nacional de Fomento sucursal San Juan de Nepomuceno se juntaron como compañeros de trabajo y sensibilizándose con la difícil situación económica que está atravesando los compueblanos a raíz de la crisis sanitaria del COVID-19, prepararon 70 kits de alimentos necesarios para la subsistencia en esta cuarentena. 70 familias de un asentamiento de San Juan de Nepomuceno fueron beneficiadas gracias a la solidaridad de estos trabajadores públicos. Ha sido todo por hoy, Juan Carlos. Será hasta el martes. Y de esta manera teníamos otro ejemplo más de la solidaridad, en este caso de los funcionarios del Banco Nacional de Fomento en el departamento de Casapa. Aprovechamos para enviar saludos hasta la ciudad de Villa Elisa, al primo Víctor Fernández también, al señor Benigno Estigarribia Adorno, que en compañía de su familia nos está acompañando. Y un abrazo muy grande a una maestra que tiene tanto significado aquí para la familia, herramientas para crecer,
para la maestra Josefa Balbuena de Fullaondo, que también ella está conectada a través de las redes sociales aprovechando la tecnología. Quiero comentarte con quién estamos conversando a lo largo de esta tarde en Herramientas para Crecer. El doctor Héctor Rodríguez es licenciado en Ciencias Administrativas, magíster en Ingeniería de Producción, está formado en el Brasil. Fue gerente de diversas empresas en nuestro país y también en el extranjero. Especialista en proyectos. Es presidente de la Asociación Paraguaya de Recursos Humanos y socio fundador de organizaciones de la sociedad civil. También hay que comentar que es docente universitario y sobre todo un miembro más de la familia Herramientas para Crecer, porque siempre está predispuesto a compartir sus conocimientos y sobre todo en un lenguaje muy sencillo, muy entendible, para que nadie tenga excusas para no poder hacer. Bien lo decía, si no tenés un dispositivo móvil, si no tenés computadora, si no tenés internet, agarrá un cuaderno y ahí toma nota. Doctor Héctor Rodríguez, ¿por dónde seguimos? Sí, sería interesante un poquito ya tal vez un poco más profundizando, digamos, considerar 5 números que son importantísimos para cualquier empresa, ya sea micro, pequeña, mediana o grande empresa. Y son 5 números que evidentemente están correlacionados, estrictamente correlacionados, y que nos va a dar una idea de la situación de la empresa. El primer número es las ventas. ¿Sí? Las ventas determinan prácticamente toda la existencia de la empresa. Ahora, por ejemplo, estamos viendo que sin ventas, que es lo que está ocurriendo con esta pandemia, muchas empresas están poniendo en duda su propia continuidad, su propia existencia. Entonces, lo que hace a las empresas son las ventas. ¿Sí? Fíjate que ahí no me estoy refiriendo a la familia del emprendedor, estoy refiriendo a la empresa del emprendedor. ¿Sí? Otro punto muy importante es todo lo relacionado a los gastos. ¿Qué son los gastos? Son aquella parcela de pagos que hace el empresario que no va a recuperar directamente en el producto. ¿Sí? Esos son los gastos. ¿Sí? No están relacionados con la producción, pero el empresario gasta. ¿Sí? Esos gastos son sumamente delicados porque deben estar muy limitados. No puede ultrapasar el 30% de las ventas. ¿Por qué? Porque de lo contrario comienza a poner en riesgo otras cosas. Un tercer punto importantísimo, no menor, es la ganancia. Al cierre de cada mes, ¿cuánto ganó la empresa? ¿Sí? Eso es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque es esa ganancia la que va a remunerar el capital invertido. Y a fin de un año de trabajo tiene que dar al menos 12%. Porque si da menos de 12%, hubiésemos dejado la plata en el banco nomás. Entonces, tiene que darnos de ganancia líquida a disposición del empresario, del emprendedor, al menos 12%. Menos del 12% dejamos en el banco, es menos riesgoso y estamos tranquilos. ¿Sí? Nos decidimos tirar a la cancha, como se dice, a probar nuestro cuerpito en el campo empresarial, ¿verdad? Para ganar al menos 12%. ¿Sí? Si eso no vamos a ganar, mejor ni comenzar. Un cuarto número muy importante, es lo que se denomina inmovilizado. Y ahí entran dos cosas. Entra lo que se llama activo fijo, que son máquinas, muebles,
local, ese tipo de cosas. ¿Sí? Ese dinero está inmovilizado, ese no se puede convertir así porque sí nomás en efectivo rápidamente, salvo que se decida perder mucho. Ese inmovilizado es delicadísimo. También parte de ese inmovilizado es lo que se denomina stock. Y stock, o lo que se podría decir, lo que se tiene en almacenes, ya sea como materia prima o como producto acabado. Eso también uno tiene que controlar. Porque puede ser, y nos ha ocurrido con muchísimos empresarios, me ocupo ver eso, que el proveedor de materia prima hizo una liquidación y el empresario, creyendo que hacía bien, se hizo una compra muy grande de materia prima. Y después no tuvo la venta esperada y todo aquel beneficio que le dio el proveedor acabó perdiendo en gastos financieros. Entonces, hay que tomar cuidado con lo que uno tiene en el depósito, con uno inmovilizado. Porque el empresario necesita un alto, más aplicaciones de capital y ganar más dinero y aprovechar más oportunidades. Esta es una parte muy delicada que es luego objeto de estudios muy profundos dentro del campo de la economía, porque se basa luego en el principio de la economía de que uno posterga determinados beneficios a cambio de tener un beneficio superior después. A eso se refiere. Es un principio de la economía. Toda la economía, el concepto de economía se basa en eso. Por eso es muy delicado y se debe tomar mucho cuidado. Y por último, que también está relacionado con todos los otros 4 números que mencioné, es la cantidad de dinero en caja, la liquidez de la empresa. ¿Sí? A muchos de nuestros empresarios, a quienes tuve la oportunidad de asesorar ahora durante esta crisis, muchos se han quejado de que las medidas del Estado les sorprendió con un muy bajo nivel de liquidez. ¿Y qué significa eso? Eso significa que tocaron el dinero de caja antes de tiempo. Sencilla, lisa y llanamente. Coincidentemente, estas medidas del Estado paraguayo vinieron en el mes de marzo, casi inmediatamente después de las vacaciones. Y parece ser que parte importante de la liquidez de muchos de nuestros empresarios se fue en vacaciones. Como decía anteriormente, no está mal tomar vacaciones, tomar descanso, darse algunos gustos, pero debieron estar mejor planificados. Porque así como ocurrieron, hubo problemas. Y está habiendo problemas y ahora están pidiendo socorro y están pidiendo todo tipo de subsidios. Ni siquiera préstamos piden subsidios. ¿Sí? Si es que pidiesen préstamos, significaría que tienen una espalda para aguantar y tienen una capacidad operativa. Viendo que están pidiendo subsidios, quiere decir que comieron inclusive su capacidad operativa. Y eso es bastante complejo en términos de economía de micro, pequeña y mediana empresa. Perder la capacidad operativa es perder muchísimo. Claro, es justamente lo que decíamos, ¿no? Eso imposibilita que incluso enfrentes el día a día de tu negocio. Y si día a día no puedes trabajar, evidentemente tampoco puedes generar ingresos a partir de las ventas, doctor. Así mismo es, así mismo es. Eso es fundamental, básicamente eso. Después tenemos algunos otros aspectos que podemos considerar, y el principal aspecto para mí, un poco redondeando este día, es que el capital que invertimos se remunera con la ganancia. Entonces, cuando uno va a comparar si gana o pierde dinero, tiene que considerar el capital invertido. Si no considera el capital invertido, es un peligro, porque a veces ganar 30, 40, si quiere hasta 50% de las ventas, a veces solamente es posible realizar con un capital muy alto. Es decir,
Ese 50% de las ventas a lo mejor es 5% del capital invertido, que en términos reales es nada, es perder plata, porque habíamos dicho que teníamos que ganar el 12% al año por lo menos. ¿Sí? Entonces, por ahí viene el análisis que debemos hacer. Yo puse 30 millones, ¿sí? Entonces, mínimamente, tengo que ganar 3.600.000 en un año. Porque si yo no gano eso, estoy comenzando a comerme la cola. Oscarujo Guaire, dicen, bueno. Bien, bastante gráfico, doctor. Bueno, y tengo que decirte que tendremos que volver a repetir este encuentro para conversar de esos números más duros, de los ingresos por venta, de los costos asociados a lo que estamos comercializando, también de los costos más bien administrativos, luego de los beneficios. Y este análisis que bien lo comentaste en palabras sencillas, pero que justamente amerita un análisis en profundidad y probablemente algún tipo de asesoramiento por parte del profesional economista, contador o administrador que se dedica a orientar a las empresas. Doctor Héctor Rodríguez, nuestro agradecimiento de siempre por compartir tus valiosos conocimientos. Queremos escuchar tu mensaje a todos los oyentes de la 95.1, la FM de Radio Nacional del Paraguay. Bueno, mi mensaje es realmente un mensaje de optimismo y es el siguiente: no estamos solos, estamos entre nosotros, y eso es lo importante. Estas fueron las palabras del doctor Héctor Rodríguez, que a lo largo de esta tarde compartió con nosotros justamente estos consejos de finanzas para microemprendedores. Esperamos de que haya sido, de que estos consejos, en primer lugar, los hayas anotado para ponerlos en práctica en tus diferentes iniciativas. Un agradecimiento muy especial también a Adelaida Cardoso, nuestra operadora de turno, a todos los compañeros de Radio Nacional del Paraguay, y gracias a cada una de las personas que hacen posible la construcción diaria de un Paraguay mejor para todos. Dios mediante, y dentro de este mes de la Madre y de la Patria, será hasta el próximo martes. Muchas bendiciones. Gracias a todos, gracias a todos los compañeros. Un abrazo, Juan Carlos. Un abrazo, profesor.